Así que hoy, bajo mi liderazgo y dirección, la Guardia Nacional de Nueva York desplegará 150 miembros adicionales para apoyar la misión de los solicitantes de asilo. El reciente despliegue del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos en el corazón de la ciudad de Nueva York ha suscitado la atención y el debate en todo el país. Este acontecimiento inesperado suscita un sinfín de preguntas e inquietudes y acentúa la urgencia de claridad en medio de un clima sociopolítico cargado. Especialmente, la repentina llegada de inmigrantes al Estado. Siga con nosotros el reciente despliegue del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York y el efecto que tendrá sobre la inmigración en el Estado. La Guardia Nacional y el Ejército de EEUU desplegados. ¿Por qué la Guardia Nacional y el Ejército de EEUU están desplegados en Nueva York? Recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tomó medidas en respuesta a la actual crisis migratoria, movilizando a la Guardia Nacional y el Ejército de EEUU. No se queda al margen. En un movimiento proactivo, reveló planes para desplegar 150 miembros adicionales de la Guardia Nacional. Su misión consiste en gestionar la crisis migratoria y facilitar la expedición de permisos de trabajo con especial atención a los solicitantes de asilo, en particular los venezolanos que pueden acogerse al Estatuto de Protección Temporal. Esta medida estratégica pone de manifiesto el compromiso del Estado de gestionar la afluencia de inmigrantes y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan en estos tiempos difíciles. Nueva York ha comprometido 150 miembros adicionales de la Guardia Nacional para apoyar la afluencia de migrantes en curso, con lo que el número total de miembros de la Guardia desplegados asciende a 2.200. El gobernador anunció que 250 de estos miembros dedicarán sus esfuerzos exclusivamente a la gestión de casos. Su objetivo es agilizar el proceso de solicitud del estatus de protección temporal y la posterior autorización de trabajo, ayudando a estos migrantes a integrarse en la sociedad. Hochul señaló el impacto transformador de la asistencia laboral en los inmigrantes, considerándola como una vía para descongestionar los albergues y llevar a los inmigrantes a la autosuficiencia. Afirmó que los emigrantes no emprendieron arduos viajes para languidecer en los albergues, sino para construirse una vida mejor. Los esfuerzos proactivos de la Guardia Nacional consisten en clasificar a los migrantes según criterios de elegibilidad. Algunos, que entraron a través de aduanas y protección de fronteras, están preparados para un empleo inmediato. Los que están en libertad condicional y los solicitantes de asilo, aunque con un periodo de espera, también entran dentro de este espectro. Además, una nueva iniciativa de permiso de trabajo acelerado se dirige a los venezolanos que llegaron antes, agilizando su proceso de integración laboral. Refiriéndose a las diversas necesidades de los inmigrantes, la gobernadora señaló que algunos buscan seguir viaje, pero carecen de orientación. Hochul reafirmó el compromiso del Estado de facilitar estas transiciones, subrayando la importancia de una comunicación abierta. Con una asignación de más de $50 millones, subrayó su dedicación a generalizar los servicios de gestión de casos. La ciudad de Nueva York se enfrenta a una importante afluencia de inmigrantes, con más de 116.000 llegadas desde la frontera sur en el último año. Este aumento ha puesto a prueba los recursos de la ciudad y ha suscitado preocupación sobre su capacidad para acoger adecuadamente a los recién llegados. El alcalde Eric Adams se ha mostrado muy preocupado por la situación y ha advertido de que la capacidad de funcionamiento de la ciudad podría verse gravemente comprometida si no recibe ayuda federal adicional. Ha pedido más ayuda económica al gobierno federal para ayudar a gestionar la afluencia y garantizar el bienestar tanto de los inmigrantes como de los residentes. Las tensiones entre Adams y el presidente Biden han aumentado en los últimos meses debido a la crisis actual. Durante la reciente visita del presidente a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, no se reunió con Adams. Esta ausencia hizo visible la tensa relación entre ambos líderes. En lugar de reunirse con Adams, el gobierno de Biden optó por reunirse con Hochul y posteriormente dio a conocer un importante cambio de política con respecto a los venezolanos residentes en EEUU. El Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de conceder la autorización de trabajo y el indulto de deportación a unos 470.000 venezolanos que ya se encontraban en el país. Tras una amplia campaña de presión en la que participó la Casa Blanca, se produjo una colaboración que culminó con la implicación y el apoyo directos del presidente Biden en relación con la decisión sobre los solicitantes de asilo, apenas unos días antes. Hochul expresó su gratitud por este esfuerzo de colaboración, destacándolo como una vía viable para avanzar. Destacó la importancia de este acontecimiento y lo describió como una gran oportunidad
para empezar a ayudar a las personas necesitadas. Reconociendo la magnitud del reto, Hochul expresó su profundo agradecimiento y elogió a la ciudad de Nueva York y al alcalde Adams por su gestión de la situación. Destacando el continuo aumento de las cifras, reiteró el compromiso inquebrantable del Estado de ser socios de apoyo para hacer frente a la evolución de las necesidades. Defendiendo el espíritu neoyorquino, Hochul señaló la orgullosa tradición del Estado de acoger la diversidad y ofrecer hospitalidad a los inmigrantes de todo el mundo. Afirmó la importante inversión financiera del Estado, que cubre aproximadamente entre el 40 y el 45% de los gastos de alojamiento de los inmigrantes. En particular, el Estado asume toda la responsabilidad de financiar el Centro para Inmigrantes de Floyd Bennett Field. Sin embargo, la presencia de la Guardia Nacional y el ejército de EEPU ha provocado algunos acontecimientos muy preocupantes. Efecto Guardia Nacional. En la apertura de esta noche, una demanda presentada ante un tribunal federal denuncia inquietantes actuaciones de miembros de la Guardia Nacional de Nueva York y personal de DocGo contra solicitantes de asilo alojados aquí, en el oeste de Nueva York. Una demanda federal presentada recientemente dibuja un inquietante panorama de abusos en un centro de acogida de solicitantes de asilo de Nueva York. La demanda alega que algunos miembros de la Guardia Nacional y trabajadores de socorro, asignados para proporcionar cuidados, han explotado sexualmente a mujeres y niños migrantes. Otras acusaciones incluyen agresiones violentas contra los residentes del refugio y la creación de condiciones de vida inhumanas. Se trata de acusaciones graves, que detallan una posible traición de la confianza hacia personas vulnerables que buscan refugio. La demanda se centra sobre todo en el Quality Inn de Cheektowaga, Nueva York, cerca del Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara. Según la demanda, este lugar, elegido por el contratista neoyorquino DocGo, sirvió como centro humanitario de socorro y respuesta de emergencia para solicitantes de asilo. En ella se alegan numerosos casos de abusos en este centro, y se piden casi $10 millones y un juicio conjurado. Un episodio especialmente preocupante se refiere a un sargento de la Guardia Nacional, que supuestamente transportó a una mujer migrante y a sus hijos a una propiedad de alquiler aislada a casi 2 horas de distancia. En la demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, se afirma que el sargento presionó a la mujer, identificada como Jane Doe, para obtener favores sexuales a cambio de ayuda. Jane Doe, que ya había soportado un peligroso viaje con sus hijos, eludiendo a los traficantes y atravesando un terreno traicionero, se enfrentaba ahora a un encuentro aterrador en un lugar remoto, afirma la demanda. Además del supuesto incidente con el sargento de la Guardia Nacional, la demanda detalla otras acusaciones de abusos. Afirma que un gerente de DocGo estranguló a un migrante, que una adolescente fue manoseada por un miembro de la Guardia Nacional y que los niños sufrieron picaduras de insectos debido a colchones infestados. El Estado de Nueva York ha respondido a la demanda. El portavoz de la gobernadora Hochul insistió en el compromiso del Estado con la seguridad, al tiempo que reconoció el proceso disciplinario independiente dentro de la Guardia Nacional. Del mismo modo, un portavoz de la División de Asuntos Militares y Navales del Estado llamó la atención sobre la seriedad con la que consideran las acusaciones de mala conducta, esbozando las posibles consecuencias administrativas, disciplinarias y legales de las reclamaciones fundamentadas. Ante las acusaciones, DocGo subrayó en un comunicado su compromiso con la seguridad y la cooperación. El portavoz padovano reitera su compromiso con las investigaciones internas y las políticas existentes contra la mala conducta, al tiempo que reconoce su cooperación con la investigación en curso del fiscal general. Esta investigación se inició el verano pasado en medio de un creciente escrutinio sobre la gestión de los asuntos de los inmigrantes por parte de DocGo. Más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York están desplegados por todo el estado, llevando a cabo operaciones relacionadas con la acogida de solicitantes de asilo. La demanda subraya además el contexto que rodea la situación. En ella se detalla una oleada de inmigrantes en la frontera sur que llevó a la gobernadora Hochul a desplegar tropas de la Guardia Nacional en los centros de acogida de inmigrantes de Cheektowaga, supuestamente en respuesta a la protesta pública por incidentes aislados con recién llegados. Este despliegue añade una capa de complejidad a las acusaciones, ya que la demanda sostiene que las personas encargadas de proporcionar estabilidad estaban implicadas en abusos. La demanda profundiza en acusaciones concretas contra personas del centro de acogida de Cheektowaga. Se centra en el sargento Colón y en Rigoberto Núñez, acusados de mantener relaciones inapropiadas con inmigrantes. Según la demanda, se les observó bailando íntimamente y besando románticamente a los invitados durante una fiesta organizada por el personal.
A pesar de las preocupaciones planteadas por el personal subcontratado de DocGo mencionado en la demanda, la denuncia alega que no se tomó ninguna medida y que el comportamiento continuó. El sargento Colon, entrevistado por el New York Times antes de la demanda, admitió haber flirteado con una mujer, pero negó haber cometido actos físicos impropios o haber enviado mensajes inapropiados a su hija, otra de las acusaciones de la demanda. La respuesta del sargento Colon al New York Times añade otra capa a la compleja situación. Aunque admitió haber flirteado y negó haber cometido ningún otro delito, finalmente abandonó la misión de la Guardia Nacional, a raíz de un informe de un supervisor de DocGo. Los detalles de este informe siguen sin estar claros. Solicitantes de asilo en Nueva York acusan a miembros de la Guardia Nacional de abusos. Presentan una demanda contra el cuerpo, alegando casos de violación, agresión y detención ilegal. Los documentos judiciales afirman que se trata de un problema generalizado de la Guardia, que también acusa de participar a trabajadores sanitarios contratados por el Estado de Nueva York. Mientras tanto, la demanda arroja luz sobre otras acusaciones. Una empleada subcontratada, que finalmente fue despedida, expresó su preocupación por las relaciones inapropiadas entre miembros de la Guardia Nacional e inmigrantes, incluidas las comunicaciones sexuales con menores. Sin embargo, al parecer fue despedida por su excesiva implicación con los huéspedes, a pesar de haber intentado resolver los problemas. La demanda también plantea preocupaciones sobre interacciones extremas, con miembros de la Guardia Nacional supuestamente transportando a los huéspedes a sus propios alojamientos. Estas acusaciones pintan un panorama de un entorno potencialmente comprometido dentro del refugio. Crisis de los inmigrantes. Crisis migratoria en Nueva York. Aunque la ciudad de Nueva York acoge habitualmente a decenas de miles de recién llegados cada año, la situación se ha vuelto notablemente más difícil desde la primavera de 2022. Más de 118.000 migrantes, principalmente de América Latina y el Caribe, han llegado en busca de asilo tras cruzar la frontera sur. Aunque no se trata de un fenómeno sin precedentes en comparación con las tendencias históricas, esta fuerte afluencia ha desbordado los servicios de la ciudad. A diferencia de oleadas anteriores, muchos de estos migrantes carecen de recursos y dependen en gran medida del sistema de albergues de la ciudad. En septiembre, casi 60.000 recién llegados, en su mayoría familias con niños, residían en albergues de la ciudad. Esto ha supuesto una importante carga financiera, que hasta ahora supera los $1.000 millones y ha llevado a declarar el estado de emergencia. Aunque se prevé que los costes aumenten en el futuro, las estimaciones sugieren que se mantendrán por debajo del 5% del presupuesto anual de la ciudad. Más allá de los refugios desbordados, la oleada de inmigrantes también pone de manifiesto la escasez de servicios jurídicos para los solicitantes de asilo. El complicado proceso legal se ve agravado por el periodo de espera obligatorio de 6 meses para obtener permisos de trabajo. Muchos migrantes recién llegados luchan por conseguir representación legal para iniciar sus solicitudes de asilo, e incluso los que ya están en proceso siguen sin poder mantenerse legalmente. Aunque ciudades como Chicago, El Paso y San Diego han experimentado un aumento de su población inmigrante, sus problemas siguen siendo menores que los de Nueva York. Para entender la oleada de inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos, es esencial tener en cuenta los complejos factores de expulsión de sus países de origen. En Venezuela, el colapso de la economía bajo la presidencia de Nicolás Maduro ha creado una crisis humanitaria de proporciones asombrosas, obligando a más de 7 millones de personas a huir en un éxodo masivo. En Haití, las devastadoras secuelas del terremoto de 2010, unidas a la incesante violencia de las bandas, han provocado el desplazamiento de casi 2 millones de haitianos. El mal funcionamiento de la economía cubana se suma a la crisis regional, empujando a 1 millón de cubanos a buscar mejores oportunidades en otros lugares. Las fuerzas que impulsan la emigración desde América Latina van más allá de las crisis bien conocidas. Problemas persistentes como la desigualdad extrema, el hambre y el desmoronamiento de las instituciones estatales asolan países como el sur de México y el norte de Centroamérica. El aumento de la delincuencia en Ecuador y el devastador impacto del cambio climático contribuyen además a crear un entorno de inestabilidad. Aunque la mayoría de los migrantes latinoamericanos buscaban inicialmente reasentarse en la región, un número cada vez mayor se enfrenta a oportunidades económicas limitadas, por lo que dirigen su mirada hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Además de las presiones internas, hay factores externos que alimentan la oleada migratoria. La expansión de redes legales e ilegales, especializadas en movimientos transfronterizos, crea una industria lucrativa que hace más factible la migración. Además, las redes sociales amplifican la concienciación sobre la escasez de mano de obra y los salarios más altos en Estados Unidos.
lo que atrae a los emigrantes en busca de oportunidades económicas. Aunque la política exterior estadounidense puede contribuir a aliviar estas presiones, para abordar crisis y retos económicos profundamente arraigados, se requiere una perspectiva a largo plazo, reconociendo que es improbable que se produzcan soluciones inmediatas y radicales. Navegar por la compleja cuestión de la migración exige explorar diversas opciones políticas. La ciudad de Nueva York, que se enfrenta a una creciente presión financiera, ha puesto en marcha una controvertida política que limita a 60 días las estancias en albergues para inmigrantes adultos solteros, desafiando así una ley municipal que garantiza el acceso a los albergues. A nivel federal, el gobierno de Biden ha intentado aliviar la presión concediendo un estatuto de protección temporal a unos 472.000 venezolanos, ofreciéndoles el derecho a residir y trabajar en Estados Unidos durante 18 meses. Sin embargo, los críticos sostienen que este enfoque por sí solo puede no ser suficiente para abordar los retos más amplios que rodean a la migración. Para lograr soluciones sostenibles y eficaces, la atención se centra en el papel del Congreso estadounidense a la hora de reformar la legislación migratoria. Una vía de actuación del Congreso podría ser acortar el periodo de espera para que los solicitantes de asilo obtengan permisos de trabajo. Otro reto fundamental consiste en superar la acumulación de casos de autorización de trabajo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Este organismo depende de las tasas para su financiación y carece de personal suficiente para hacer frente a los retrasos, por lo que los inmigrantes se enfrentan a tiempos de espera de hasta 20 meses, independientemente de su estatus de asilo. Aunque la escasez de mano de obra en todo el país crea oportunidades potenciales para los inmigrantes, en sectores específicos, las trabas burocráticas presentan obstáculos importantes en ciudades como Nueva York. Los sistemas atascados dejan a los inmigrantes con pocas opciones, más allá de seguir dependiendo de los recursos de la ciudad o recurrir al trabajo ilegal. La situación se ve agravada por la sobrecarga de los tribunales de inmigración, donde los casos de asilo languidecen con esperas medias de varios años. Expertos como Muzaffar Chishti abogan por reformas como facultar a los funcionarios de asilo de la frontera sur para resolver los casos. Aunque las apelaciones seguirían siendo admisibles, este enfoque podría agilizar el proceso de años a meses, abordando un cuello de botella crítico en el sistema. La discordia política en Estados Unidos agrava el reto de encontrar una solución al problema de la inmigración. El punto muerto en que se encuentra la reforma de la inmigración refleja divisiones muy arraigadas, con los republicanos criticando a los demócratas por abogar supuestamente por la apertura de las fronteras. Mientras tanto, los gobernadores republicanos, sobre todo de Florida y Texas, han orquestado esfuerzos de gran repercusión, gastando sumas considerables para transportar a inmigrantes y solicitantes de asilo a ciudades controladas por los demócratas, como Washington, D.C., en lo que algunos perciben como teatro político. Esta táctica, ejemplificada por el transporte en autobús de más de 13.000 inmigrantes de Texas a Nueva York el año pasado, pone de relieve la polarización que rodea a la inmigración. Los demócratas también se enfrentan a debates internos sobre las políticas fronterizas, lo que complica aún más los esfuerzos por encontrar un terreno común. Crisis migratoria en Estados Unidos. En una ciudad fronteriza de Texas, se declara el estado de emergencia debido a la afluencia de decenas de miles de migrantes. Simultáneamente, la administración Biden amplía la protección a casi 500.000 de venezolanos, concediéndoles oportunidades de empleo. En medio de estos acontecimientos, los funcionarios demócratas expresan su preocupación por las tensiones presupuestarias causadas por el aumento de la población inmigrante a su cargo. Estas diversas situaciones ponen de relieve las ramificaciones generalizadas de un sistema de inmigración tenso, que se extienden más allá de la región fronteriza inmediata. En respuesta a la crisis, el gobierno de Biden anunció medidas destinadas a mitigar los retos. Aunque ya se han producido oleadas de inmigración en el pasado, la situación actual suscita interrogantes sobre los factores que la diferencian y sus causas subyacentes. Si se compara la actual afluencia de inmigrantes con la de décadas pasadas, se observan diferencias significativas. Aunque el número de inmigrantes descendió a principios de este verano, tras la relajación de las restricciones migratorias de la época de la pandemia y la aplicación de medidas coercitivas más estrictas, ahora vuelve a aumentar. Para ilustrar la magnitud del desafío, Eagle Pass, Texas, declaró el estado de emergencia después de que aproximadamente 6.000 migrantes cruzaran el Río Grande hacia la ciudad en 2 días, lo que afectó a su población de unos 28.000 habitantes. En el año fiscal 2022,
La patrulla fronteriza se encontró con 2,2 millones de personas que cruzaban la frontera ilegalmente. Aunque las cifras han disminuido ligeramente en el año fiscal actual, alcanzando cerca de 1,6 millones hasta ahora, siguen siendo notablemente altas. Las cifras comparables de décadas pasadas revelan un contraste notable. Los encuentros de la patrulla fronteriza en la década de 1990 y principios de la década de 2000 superaron sistemáticamente el millón anual, alcanzando un máximo de 1,6 millones en 2000. Posteriormente, las cifras disminuyeron, con un promedio de encuentros por debajo de medio millón anual de 2010 a 2020, excepto por un pico a 859.501 en 2019. Sin embargo, es posible que estas estadísticas no reflejen con exactitud el alcance total de la migración, ya que muchos migrantes eluden a las autoridades durante su entrada. En la actualidad, los migrantes se entregan cada vez más para solicitar asilo, lo que altera la dinámica de la aplicación de la ley. Además, las medidas de contención COVID-19, en particular las expulsiones en virtud del Título 42, influyen en las estadísticas, ya que los intentos recurrentes de los migrantes inflan las tasas de encuentro. En respuesta a la escalada de la situación migratoria, la administración Biden presentó varias iniciativas. En particular, concedió el estatus de protección temporal a unos 472.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio, lo que facilitó sus oportunidades de empleo. Dada la importante presencia de inmigrantes venezolanos, este ajuste político tiene una influencia considerable. En Nueva York, por ejemplo, casi el 40% de los solicitantes de asilo de la ciudad, aproximadamente 60.000 personas, proceden de Venezuela. Además, la administración se comprometió a agilizar la tramitación de la autorización de trabajo para los inmigrantes que reúnan los requisitos, atendiendo así a una demanda clave de los funcionarios demócratas. En términos generales, su enfoque combina incentivos, como la libertad condicional humanitaria para determinadas personas con patrocinadores financieros, con medidas punitivas, como el aumento de las deportaciones y expulsiones para gestionar los problemas de inmigración. El examen de la demografía de los inmigrantes que llegan y su impacto en los recursos revela cambios matizados, según Julia Gellert, del Migration Policy Institute. Al contrastar las tendencias actuales con las oleadas pasadas, Gellert destacó diferencias clave. Antes, los adultos solteros dominaban los flujos migratorios, mientras que hoy son cada vez más las familias con hijos, lo que plantea retos únicos. A diferencia de los adultos solteros, las familias suelen necesitar un apoyo más sustancial, sobre todo para el bienestar de los niños, como el acceso a la educación. Además, los avances en la comunicación, especialmente a través de las redes sociales, permiten a los migrantes difundir información sobre destinos y servicios disponibles de manera eficiente. Y lo que es más importante, muchos migrantes se relacionan ahora abiertamente con las autoridades, ya que poseen la libertad condicional humanitaria o notificaciones de los tribunales de inmigración, lo que indica una mayor disposición a solicitar ayuda. La cuestión de la vivienda se ha convertido en un reto importante en el discurso sobre la inmigración, lo que pone de relieve el dilema del alojamiento al que se enfrentan los inmigrantes. La ciudad de Nueva York y Massachusetts se adhieren a la normativa sobre el derecho a la vivienda, que obliga a proporcionar alojamiento con criterios específicos. Nueva York acoge actualmente a unos 60.000 inmigrantes, mientras que Massachusetts alberga a unos 11.000 recién llegados. Murad Awaudeh, líder de la coalición de inmigración de Nueva York, observó un cambio en la dependencia de los inmigrantes de los albergues municipales, atribuyéndolo a la falta de redes de apoyo familiares y comunitarias. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy en día los inmigrantes proceden de diversas regiones, como América Central y del Sur, África, China e India, lo que complica la logística de la deportación debido a los distintos acuerdos nacionales, especialmente con países como Venezuela. La práctica de trasladar a los migrantes en autobús desde la frontera ha suscitado un importante debate sobre sus implicaciones. Texas inició esta estrategia en 2022, transportando migrantes a ciudades de todo el país, dirigidas por demócratas, desafiando las políticas fronterizas de la administración Biden. Arizona emprendió iniciativas similares de transporte fuera del estado. Aunque el número de migrantes transportados es relativamente modesto en comparación con los flujos migratorios globales, el Instituto de Política Migratoria destacó ramificaciones más amplias. Antes, los migrantes se dispersaban orgánicamente por Estados Unidos. Ahora, los viajes orquestados en autobús crean llegadas visibles y desordenadas, lo que aumenta los problemas en la frontera. Esta perturbación deliberada acentúa la complejidad de la gestión de la inmigración y amplifica la conciencia pública de los problemas fronterizos.
Por suerte, hay algunos organismos que ayudan a mantener la seguridad en la frontera. Cuerpos de seguridad implicados en la crisis migratoria. Guardia Nacional. La Guardia Nacional, una parte integral de los componentes de reserva de las Fuerzas Armadas de EE.U. Junto con las reservas del Ejército y la Fuerza Aérea, opera a nivel estatal hasta que es convocada para tareas federales. Cada estado, incluidos Guam, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, mantiene su propia unidad de la Guardia Nacional, con un total de 54 organizaciones distintas. Establecida por el Congreso en virtud de su autoridad para crear y mantener ejércitos, la Guardia Nacional encarna la milicia organizada de los Estados Unidos. Operando bajo doble jurisdicción, estas unidades responden tanto ante las autoridades estatales como ante el gobierno federal, asegurando una presencia militar versátil y receptiva en toda la nación. La Guardia Nacional combina de forma única la vida civil y militar. La mayoría de los miembros de la Guardia mantienen empleos civiles a tiempo completo, al tiempo que dedican tiempo al servicio militar a tiempo parcial. Este compromiso está respaldado por una fuerza a tiempo completo conocida como personal de la Guardia Activa y la Reserva, o AGR, que sirve tanto en la Guardia Nacional del Ejército como en la del Aire. Además, la Guardia Nacional del Ejército emplea a técnicos de la Reserva del Ejército, mientras que la Guardia Nacional del Aire utiliza a técnicos de la Reserva Aérea, o ART. Estos puestos a tiempo completo ofrecen un apoyo administrativo y operativo esencial para la misión de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional opera como un elemento único dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o DoD. Funciona como una fuerza de reserva, compuesta por dos ramas distintas, la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional del Aire. Estas ramas sirven como componentes esenciales del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, proporcionando una fuerza fácilmente disponible que puede ser llamada para servir en una variedad de misiones nacionales e internacionales. Los orígenes de la Guardia Nacional se remontan a la época colonial, cuando se establecieron milicias en todas las colonias británicas de Norteamérica, remontándose al siglo XVI. El estado de Massachusetts desempeñó un papel fundamental al consolidar unidades locales más pequeñas en la primera milicia de toda la colonia en 1636, sentando las bases de varias unidades actuales de la Guardia Nacional. Con la independencia de Estados Unidos, las milicias coloniales se convirtieron en milicias estatales. En 1824, inspiradas por las contribuciones del Marqués de Lafayette, las unidades de milicia del estado de Nueva York adoptaron el título de Guardia Nacional, en homenaje a la Guardia Nacional francesa. El término se generalizó y se estandarizó oficialmente en todo el país en 1903. Desde 1933, la denominación Guardia Nacional se refiere específicamente a las fuerzas de reserva que operan bajo una combinación única de control estatal y federal. Los miembros de la Guardia Nacional del Ejército y de la Guardia Nacional del Aire deben cumplir rigurosas normas que se ajustan a las de sus homólogos federales, tanto en las fuerzas en servicio activo como en las reservas. Esto garantiza la coherencia entre las distintas ramas militares en lo que respecta a la conducta moral y la aptitud física. La Guardia Nacional utiliza los mismos rangos e insignias que el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire de los Estados Unidos, lo que refleja una estructura militar unificada. Además, los miembros de la Guardia Nacional pueden optar a todas las condecoraciones y premios militares de los Estados Unidos. Las guardias nacionales de cada estado también conceden sus propias condecoraciones para reconocer el servicio, tanto a nivel estatal como durante los despliegues en el extranjero. Estas condecoraciones estatales pueden llevarse durante el servicio estatal, de acuerdo con las normas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Aunque los miembros del Ejército regular y de la Reserva del Ejército pueden recibir estas condecoraciones, no están autorizados a llevarlas. Patrulla Fronteriza. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, o USBP, es una agencia federal crucial dentro del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, o CBP, encargada de salvaguardar las fronteras de la nación. Según su sitio web en 2022, su misión es proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar nuestras fronteras y aumentar la prosperidad económica de la nación. Con más de 19.000 agentes en 2019, la Patrulla Fronteriza se encuentra entre las mayores agencias policiales de Estados Unidos. En el año fiscal 2017, el Congreso asignó un presupuesto de $3.800 millones, específicamente para la patrulla fronteriza. Cabe destacar que la patrulla fronteriza tiene el porcentaje más bajo de agentes u oficiales mujeres
en comparación con cualquier otra agencia federal. Antes del siglo XX, Estados Unidos carecía de un enfoque sistemático de la seguridad fronteriza. La inmigración fluía en gran medida sin restricciones, con un registro o control mínimos. La primera restricción legal importante se produjo poco después de la prohibición de las importaciones de esclavos de 1807, con la Ley de Exclusión China de 1882, que pretendía limitar la inmigración china. Los primeros intentos de control fronterizo surgieron en 1904 con el despliegue de vigilantes a caballo por parte del Departamento de Comercio y Trabajo. Estos guardias montados, que operaban principalmente desde El Paso, Texas, y nunca superaban los 75, patrullaban a caballo y en ocasiones se aventuraban hasta California, principalmente para disuadir la inmigración ilegal china. En 1915, el Congreso autorizó la creación de un grupo separado de inspectores a caballo, ampliando sus poderes de arresto, pero centrándose en gran medida en la detención de chinos que intentaban eludir las restricciones de inmigración. Sin embargo, estos inspectores, asignados principalmente a los puestos de inspección, carecían de capacidad para la vigilancia continua de las fronteras. Aunque el ejército estadounidense e incluso los Texas Rangers contribuían ocasionalmente a las patrullas fronterizas esporádicas, sus tareas principales estaban en otra parte, por lo que la seguridad fronteriza era una preocupación secundaria. La Ley de Orígenes Nacionales de 1924 marcó un hito, allanando el camino para la creación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 26 de mayo. En virtud de la Ley de Asignaciones Laborales, aprobada solo 2 días después, se encomendó a este nuevo organismo, dependiente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la tarea de combatir las entradas ilegales. Los esfuerzos iniciales se centraron principalmente en las fronteras entre México y Estados Unidos y entre Canadá y Estados Unidos. Las operaciones comenzaron en junio de 1924 con la primera estación en Detroit, Michigan, seguida de El Paso, Texas, en julio. Las patrullas costeras empezaron a existir en 1925, con una nueva expansión a lo largo de la costa del Golfo en 1927 para vigilar a los tripulantes extranjeros. En 1932, la patrulla fronteriza se reorganizó en 2 oficinas, una en El Paso para las operaciones fronterizas con México y otra en Detroit para las operaciones fronterizas con Canadá. En particular, las operaciones de Detroit se centraron más en la prevención del contrabando de licor durante la época de la Ley Seca. En 1933, la Orden Ejecutiva 666 del presidente Franklin Delano Roosevelt creó el Servicio de Inmigración y Naturalización, o INS, fusionando la Oficina de Inmigración existente y la Oficina de Naturalización. El inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa llevó a duplicar la plantilla de la patrulla fronteriza hasta 1.500 personas en 1940, y el INS se trasladó al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Más tarde, en respuesta a la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, en la década de 1960 se produjo un aumento temporal de las estaciones a lo largo de la costa del Golfo, Florida y la costa este. El INS se disolvió en 2003 y sus funciones se repartieron entre el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la misión de la patrulla fronteriza se amplió para abarcar la protección de la nación frente a la infiltración terrorista y la entrada de sus armas. Esta nueva responsabilidad complementó la misión ya existente de la agencia de disuadir, detectar y detener a las personas que entraban ilegalmente en Estados Unidos, especialmente las implicadas en el tráfico de drogas, que a menudo cruzaban fuera de los puertos de entrada designados. Además, la patrulla fronteriza estableció una red de 33 puestos de control interiores permanentes a lo largo de la frontera sur para reforzar las medidas de seguridad. A partir del año fiscal 2019, la patrulla fronteriza empleó a casi 20.000 agentes en todo el país, con una parte significativa, más de 16.700, estacionados a lo largo de la frontera sur. Estos agentes desempeñan un papel crucial en la lucha contra el tráfico de drogas y la disuasión de la inmigración ilegal en esta región. ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEU, ICE, por sus siglas en inglés, es un organismo policial federal del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. El ICE tiene la responsabilidad fundamental de proteger a Estados Unidos de amenazas como la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal, que pueden poner en peligro la seguridad nacional y el bienestar de la población.
Su trabajo se centra en mantener la seguridad fronteriza, investigar las actividades delictivas transnacionales y hacer cumplir las leyes de inmigración. El ICE tiene una misión global que se ejecuta mediante la aplicación de más de 500 leyes federales. Entre las prioridades de la agencia figuran la investigación y prevención de las infracciones aduaneras, la aplicación de las leyes de inmigración, la lucha contra el terrorismo y la detención de la circulación ilegal de personas y mercancías a través de las fronteras. El ICE funciona con dos componentes principales de aplicación de la ley: investigaciones de seguridad nacional, HSI, y operaciones de ejecución y expulsión, ERO. Además, la agencia cuenta con 3 divisiones de apoyo: gestión y administración de programas, oficina del asesor jurídico principal, OPLA, y oficina de responsabilidad profesional, OPR. La ERO es una de las funciones más visibles y debatidas del ICE y se centra en la deportación y expulsión de extranjeros indocumentados. La ERO gestiona los centros de detención utilizados para alojar a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. En el interior del país, los agentes de la ERO ejecutan principalmente operaciones selectivas de aplicación de la ley para detener a los no ciudadanos con antecedentes penales graves. Por ejemplo, el 90% de los no ciudadanos detenidos por la ERO en el año fiscal 2020 poseían condenas penales o cargos pendientes. Esta estadística del año fiscal 2020 incluye individuos involucrados en 1.800 delitos relacionados con homicidios, 1.600 secuestros, 3.800 robos, 37.000 asaltos y 10.000 delitos sexuales. En las oficinas fronterizas, los agentes de la ERO son responsables de recibir y detener a los inmigrantes ilegales detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. En particular, los detenidos en la frontera suelen tener menos antecedentes penales que los detenidos por la ERO dentro de Estados Unidos. El ICE mantiene una red de oficinas nacionales en todo Estados Unidos, junto con agregados destacados en las principales misiones diplomáticas estadounidenses en el extranjero. Es importante señalar que el personal del ICE, incluidos los agentes y oficiales especiales, no se encarga de patrullar las fronteras estadounidenses. Esta tarea es competencia de la Patrulla de Fronteras. Dentro de la agencia, la ERO y la HSI funcionan como entidades policiales distintas, cada una con su propia misión. Mientras que HSI da prioridad a la desarticulación de la delincuencia transnacional, ERO se centra en la aprehensión, detención y expulsión de inmigrantes indocumentados. No cabe duda de que la crisis migratoria es motivo de gran preocupación, pero ¿justifica esto un trato cruel a los inmigrantes? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Además, para seguir viendo vídeos cautivadores como este, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.